trabaja menos, las partículas, los microbios se estacionan y producen infección. Por eso es que en los meses de invierno sufrimos más de infecciones respiratorias que en los meses de verano. Por otra parte, el humo del cigarrillo también inmoviliza a los cilios. Por eso es que un fumador empedernido, un fumador crónico, va a sufrir de bronquitis frecuentes por este hecho de la lentificación del movimiento ciliar. Defensa contra la infección, los macrófagos en la vía aérea distal y el alveolo, y la secreción de inmunoglobulina A. Recuerdan, la inmunoglobulina A es un mecanismo de protección de las secreciones y de los tubos. El tubo digestivo, el sistema urinario, el aparato respiratorio y todas las secreciones, lacrimal, orina, salival, están provistas de inmunoglobulina A. Otras funciones metabólicas, síntesis de fosfolípidos. Ese surfactante que hablamos hace un rato es el dipalmitoil-lecitina. Es justamente el surfactante. Quien sintetiza el surfactante son los pulmones. Síntesis de proteínas, colágeno y elastina. Síntesis de proteasas liberada por neutrófilos macrófagos que degradan a las proteínas produciendo el enfisema. Eso es interesante también. Los alveolos, ¿cuál es el fin de los alveolos? ¿Por qué no tenemos una bolsa única? Digamos, los pulmones, ¿por qué no terminan en un alveolo grande y se intercambia gases a nivel de ese alveolo grande? ¿Cuál es la finalidad de formar 3 millones de alveolos? Es para aumentar la superficie de intercambio. Tendríamos un alveolón y un alveolo pequeño. Acá la superficie es enorme comparada con esto. En el paciente, los fumadores crónicos se activan ciertas enzimas proteasas que ya como sospechan degradan las proteínas. Estas proteasas degradan, digamos, tienes tú un alveolo en esta forma. Estas proteasas activadas van a degradar los puentes interalveolares y ese alveolo que estaba formado, esa vía que estaba formada por muchos alveolos va a estar formada por un alveolo grande y la superficie de intercambio evidentemente se va a reducir. Y a eso se llama enfisema. Enfisema es la activación de las proteasas y transformación de alveolos pequeños en alveolos grandes. Bien, entonces las proteasas, repito, se pueden activar por el humo de cigarrillo, por contaminantes y provocar pues el enfisema. Enfisema es la transformación de desaparición de paredes interalveolares y reemplazo por alveolos grandes, con la consiguiente disminución de la superficie de intercambio. ¿Cuánto de superficie de intercambio tenemos normalmente? 70 metros cuadrados. Modifican sustancias transportadas por la sangre. Ya hablamos de la angiotensina 1. ¿Recuerdan? La angiotensina 1 es transportada en angiotensina 2 ¿por quién? Renina. Por la enzima convertidora de la angiotensina 1, la ECA. La ECA. ¿Y dónde se encuentra la ECA? En las células endoteliales, en especial en los pulmones. Se mencionaba de que tanta es la efectividad de este sistema que solamente en una pasada de la sangre a través de los pulmones, toda la angiotensina 1 es transformada en angiotensina 2. Inactiva la bradiquinina, serotonina y una serie de sustancias, en menor grado la noradrenalina y posiblemente la histamina, pero no sufren alteración, o sea, la acción es selectiva: adrenalina, prostaglandina A1, A2, angiotensina 2, dopamina, oxitocina y hormona antidiurética. Muy importante que no actúe sobre estas sustancias, porque si no la fisiología se alteraría totalmente. Equilibrio ácido-básico. Otra función importante es el mantenimiento del equilibrio ácido-básico. Vamos a tener una clase especial sobre eso, así que no ahondamos más. Solo mencionar que el sistema ácido-básico es mantenido por dos órganos en particular: los riñones y los pulmones. Los riñones controlan el bicarbonato básicamente y los pulmones el anhidrido carbónico.
y el adecuado balance ácido básico se logra por la adecuada relación de bicarbonato con ácido carbónico. Entonces es importante el balance entre la función de los riñones y el balance de la función de los pulmones. Y otro es el balance acuoso. Recuerdan que una vía de pérdida de agua es la pérdida insensible. ¿Recuerdan qué es la pérdida insensible? El agua que se pierde por la piel y los pulmones, ¿no? Por los pulmones se pierde 10 a 20% de la pérdida total de agua. La décima parte del agua que perdemos diariamente es por los pulmones. Si hablamos mucho, perderemos más agua. Si respiramos intensamente, perderemos más agua. Si hace mucho calor, jadeamos un poco, se pierde más cantidad de agua. Entonces es importante en ciertas circunstancias particulares. Balance de calor, 5 a 10% del total de pérdida de calor, igualmente es una vía de pérdida de calor. ¿Recuerdan? Les decía cómo es que perdemos calor por los pulmones. ¿Alguien recuerda? El aire que exhalamos está saturado de vapor de agua. Esa agua para evaporarse ha absorbido gran cantidad de calor porque el calor específico del agua es muy grande. Entonces el agua que exhalamos está cargado han necesitado gran cantidad de calor para evaporarse. Filtrar la sangre, microtromboembolias, sistemas fibrinolíticos. Esos capilares que rodean a los alveolos son muy finos y los eritrocitos muchas veces pasan en fila. Y al pasar en fila lo hacen muy lentamente y eventualmente pueden formarse microcoágulos que se vienen a perder el capilar. Hay sistemas fibrinolíticos que una vez producidos los microcoágulos inmediatamente lo disuelven. Igual van a ver en los riñones también tenemos sistemas fibrinolíticos que aseguran que los riñones van a permanecer funcionales, igual pues en los pulmones. Entonces, microcoágulos, microtrombos que se forman son disueltos por los sistemas fibrinolíticos. Eliminación de sustancias volátiles. Muchas sustancias volátiles son eliminadas por los pulmones. ¿Conocen algunos? Seguro que sí. El alcohol se elimina por la vía respiratoria. Es fácil reconocer que un sujeto ha ingerido alcohol por su aliento a alcohol. La acetona se elimina por los pulmones. Bueno, calentamiento del aire, ya mencionamos que el aire debe llegar a 37 grados centígrados. Humidificación del aire, debe estar saturado a vapor de agua. Y el olfato también es importante. Recuerdan que el aparato olfatorio es ¿qué tipo de receptor? Quimioreceptor. Y para que funcionen los quimioreceptores, la sustancia, el estímulo debe estar en contacto con el receptor. Y la única manera como puede llegar el estímulo al aparato olfatorio es por el aire. De modo que si no hay aire, si no es por la vía respiratoria, no funcionaría el olfato tampoco. En estado de equilibrio, la captación de oxígeno por los pulmones debe ser igual a la velocidad con que el organismo utilice el oxígeno. Lo mismo, la eliminación de anhídrido carbónico debe ser igual al anhídrido carbónico producido por los procesos metabólicos. Ya mencionamos que ni más ni menos. Recalquemos, si tú estás en actividad necesitas más oxígeno y entonces ¿cómo funcionarán tus pulmones? A mayor velocidad. Por otra parte, si estás haciendo ejercicio físico, produce mayor cantidad de anhídrido carbónico. Tu pulmón debe ser capaz de eliminar mayor cantidad de anhídrido carbónico. Y recalcamos que la cantidad de anhídrido carbónico que elimina solamente es lo necesario para compensar la excesiva producción. O sea, normalmente tus mecanismos compensatorios no te pueden producir ni acidosis ni alcalosis. Otra vez volvemos a nuestros años dorados de la niñez. Recordar el gas ambiental. El gas ambiental, nitrógeno y oxígeno, pero poca cantidad de presión de anhídrido carbónico. Es importante la altitud. ¿Por qué es importante la altitud? Porque la presión barométrica va disminuyendo con la altitud. El porcentaje de oxígeno no varía. El gas ambiental del aire seco, oxígeno, bueno, valores que lo tienen ahí. Me basta con que recuerden estos valores que dimos. Esto sí es obligatorio. Veamos un poco sobre este tema que lo dejamos pendiente.
espacio muerto. Recuerdan, la vía respiratoria la hemos dividido en dos porciones: la vía respiratoria de conducción y la vía respiratoria de transición. La vía respiratoria de conducción se cierra, sale el aire cuando expiramos, no, permanece abierto. Y si permanece abierto, contendrá cierto volumen de aire. Ese aire contenido en la vía respiratoria que no interviene en los mecanismos de intercambio de gases se llama espacio muerto. ¿Cómo definiríamos entonces espacio muerto? Un volumen de aire que no intercambia, que no interviene en los intercambios de gases. Recuerden esta definición que vamos a utilizar más tarde. Entonces, un volumen de aire que no interviene en los intercambios de gases. Vamos a simplificar nuestro dibujo. Esto que sea toda la vía respiratoria. Y esto, el conjunto de alveolos. En cada movimiento respiratorio normalmente ingresa 500 mililitros de aire. Y, por supuesto, exhalamos también 500 mililitros de aire. Ese volumen de aire que ingresa o sale de los pulmones en cada movimiento respiratorio se llama volumen de aire corriente, el VAC, o volumen tidal. Que vayan recordando, volumen de aire corriente o volumen tidal. ¿Qué cosa es? Es el volumen de aire que ingresa o sale de los pulmones en cada movimiento respiratorio normal. Y normalmente un promedio de 500. Por supuesto depende de la talla, del tamaño, etcétera, pero en general un promedio de 500 mililitros. Decíamos que la vía respiratoria estaba formada por vía respiratoria de conducción y vía de intercambio. Cuando ingresa el aire, estos 500 mililitros de aire ingresan a los pulmones, digamos, al final de la inspiración. ¿Cómo queda al final de la inspiración? Inspiración, por si no recuerdan, es la entrada de aire, expiración, salida de aire. A ver, ingresan 500 mililitros de aire a los pulmones. En la vía respiratoria se quedará un volumen de aire, ¿no es así? Puesto que no se va a colapsar. ¿Cuánto queda en la vía respiratoria? 150 mililitros. ¿Y a los alveolos cuánto entra? ¿Cuánto entrará? A ver, saquen su dedito para que sume. 150 mililitros. Entonces, de los 500 que ingresan, 150 se queda en el espacio muerto y 350 va a intervenir en los intercambios de gases. ¿Estamos? Estos 150 mililitros de aire que queda en la vía, en el espacio muerto, al final de la inspiración, estamos hablando final de la inspiración, ¿qué tipo de aire es? Recuerdan que dijimos que había un aire inhalado, un aire exhalado. Aire inhalado es el aire atmosférico, es la composición del aire atmosférico, que tendrá gran cantidad de oxígeno y poca cantidad de anhídrido carbónico. El aire que sale, el aire que exhalamos, tiene menos cantidad de oxígeno y más cantidad de anhídrido carbónico. Entonces, el aire atmosférico, vamos a llamarle aire fresco, aire atmosférico. En el año creo que le llaman aire fresco, así vamos a hablar de aire fresco, aire atmosférico. Tiene gran cantidad de oxígeno y poca cantidad de anhídrido carbónico. ¿Estamos? No hay ninguna dificultad, creo, ¿no? Entonces, tú inspiraste 500 mililitros, 350 ingresaron a tus alveolos, 150 se quedaron en el espacio muerto. ¿Pero qué tipo de aire? Aire oxigenado, aire fresco, aire atmosférico, con gran cantidad de oxígeno. Ahora, cuando expiras, en la expiración, ¿qué va a pasar en la expiración? Empezaste de esta situación. Recuerden que acá está 150 de aire fresco y acá el aire contenido en los alveolos le llamaremos a aire alveolar. Aire alveolar. A ver, entonces empieza la expiración. Cuando empieza la expiración, ¿qué sale primero? El aire fresco. Llenaste hasta ahí tus tubos. Empieza la expiración. ¿Qué sale primero? Los 150
mililitros. del espacio muerto. ¿Qué tipo de aire? No. Fresco. Aire fresco, aire oxigenado. Entonces, luego sale 350 de aire alveolar. 350 de aire alveolar. Entonces expiraste, salen los 150, 350 y están los 500. ¿Y qué queda en el espacio muerto? Los alveolos contenían 500 mililitros. Entonces, cuando expiraste, primero salen los 150 del espacio muerto, luego 350 del alveolo y los últimos 150 se quedan en el espacio muerto. ¿Qué tipo de aire? Aire alveolar. Aire alveolar. ¿Entendido? Todo el truco está en entender eso. Cuando expiraste, primero sale el aire fresco que llenó el tubo, luego 350 del alveolo. Y los últimos 350 que vienen del alveolo se quedan en el espacio muerto. Bueno, y ahora cuando inspiras, repetimos cuando en la inspiración, ¿qué entra primero a tus alveolos? Aire fresco. 150. Aire alveolar. A ver, ¿Pero por qué? ¿qué entra primero? Aire fresco. Alveolar. Alveolar. Fresco. A ver, No, el aire Aire alveolar. recuerden la expiración, ¿cómo quedó en la expiración? La expiración, ¿cómo quedó? Salió 150 del aire fresco más 350 de aire alveolar. Los últimos 150 de aire alveolar se quedan en el espacio muerto. Entonces acá tengo contenido 150 de aire alveolar. Cuando inspiramos, ¿qué cosa entra primero? Los 150 de aire alveolar. Aire alveolar. Y luego 350 de aire fresco. Aire fresco. ¿Y qué se queda al final? En el espacio muerto, 150 de aire fresco. Y ya estamos otra vez. Analicen, carburen bien eso. Entonces, si entendieron bien, van a ser capaces de responder las preguntas que les voy a poner en el examen. Entonces tenemos un aire alveolar, un aire fresco inhalado, un aire exhalado. Si yo comparo aire fresco con aire alveolar, aire fresco, aire alveolar, ¿de dónde proviene el aire del alveolo? Del aire que ingresa. El aire exhalado, ¿de dónde sale? El aire que sale en los alveolos. Pero si comparo el aire fresco, aire atmosférico con aire alveolar, ¿su composición será igual? El aire fresco comparado con el aire alveolar. ¿Cuál sería la diferencia? El oxígeno. ¿Será igual? ¿Dónde es mayor el oxígeno? En el aire fresco, oxígeno mayor. ¿Y por qué el oxígeno es menor en el aire alveolar? Porque se mezcló con 150 de aire no oxigenado. ¿Estamos? El anhídrido carbónico, ¿cómo será en el aire fresco? Muy bajo. En el aire alveolar, alto. Ahora si comparamos el aire alveolar con aire exhalado. Vamos a comparar el aire alveolar con el aire exhalado. Ojo, si me deducen eso ya podemos dejar el tema. El aire alveolar, el aire exhalado.
El oxígeno, ¿dónde es mayor? Exhalado. No, la alveolar será lo que voto. Exhalado. ¿Dónde es mayor? En la alveolar. Alveolar. Cuando exhalamos, cuando botamos, ¿qué cosa botamos primero? 150 de aire Oxígeno, oxígeno. alveolar, no de aire. Botamos 150 de aire fresco y 350 Cuando inspiramos, a ver, vamos a revisar, nos hemos equivocado. Cuando inspiramos, ¿qué ingresa primero? aire Fresco. 150 de aire. Fresco. Inspiramos. Fresco. No habíamos empezado así. Final de la inspiración, ingresa 500 mililitros. Sí. De los 500 que ingresan, 350 mililitros de aire fresco ingresa al alveolo. Los últimos 150 se quedan en el espacio muerto. ¿Qué tipo de aire queda en el espacio muerto? Aire fresco, aire fresco. Esa es la situación al final de la inspiración. Ahora, en esas condiciones empezamos a botar el aire en la expiración. ¿Qué sale primero? Los 150 del aire fresco, más 350 de aire alveolar. ¿Y qué queda en el espacio muerto? Aire alveolar. El espacio muerto queda en el aire alveolar. Cuando inspiramos, entra primero los 150 de aire alveolar más 150 de aire fresco. Estamos bien. Ahora entonces, acá ya nos fue bien. Ahora estamos comparando el aire alveolar con el aire exhalado. Aire alveolar con aire exhalado. El aire alveolar con el aire exhalado. ¿Por dónde es el oxígeno mayor? El aire exhalado, ¿de dónde sale? Del alveolo. Pero cuando exhalamos, primero sale el aire fresco que se quedó en el espacio muerto, más 350 del aire alveolar. Entonces, el oxígeno será mayor en el alveolar. No, mayor en el exhalado. Mayor en el exhalado. El aire alveolar se mezcla con aire fresco y aumenta su oxígeno. No. Estamos bien. En el aire exhalado el oxígeno es mayor. El aire alveolar el oxígeno es menor. El aire carbónico. El aire alveolar es gran cantidad, se va a mezclar con aire fresco, que tiene poca cantidad de anhídrido carbónico, entonces ¿dónde tendremos más? Alveolar. Bien, ¿alguna pregunta? Con toda seguridad les va a venir una pregunta en el examen de esto, para fastidiarlos. Así que vale haber entendido. Entonces, el aire alveolar es una mezcla de aire fresco y usado. Aire fresco y usado, o sea, aire oxigenado con aire no oxigenado. Menos oxígeno que el aire inspirado, más dióxido de carbono que el aire inspirado. Dióxido de carbono es lo mismo que anhídrido carbónico, ¿no? Por números. No, presiones. Son presiones, ¿no? ¿Perdón? Son presiones. Sí. Sí, ¿no? Son presiones. Sí. Ahí está. Bueno, no hay preguntas, así que continuamos. Profesor, en el caso de aire inspirado, no se relaciona como el alveolar. Acá que era aire fresco. Sí, fresco. Sí, la fábula. Aire alveolar. Profesor, El aire inspirado, ¿qué? hay aire inspirado, o sea, igual se hace la relación como si fuera el aire exhalado. Aire inspirado con Ahí usted ha puesto alveolar como es. aire inspirado con aire alveolar con aire exhalado. Si yo comparo aire inspirado con aire exhalado, ya la diferencia es muy gruesa y ya no necesito estar analizando esto, porque el aire inspirado que tiene gran cantidad de oxígeno, deja su oxígeno y el aire expirado tendrá menos oxígeno. Anhídrido carbónico, muy poco el aire inspirado
Acá recibe el anhídrido carbónico y el aire salado tendrá gran cantidad de anhídrido carbónico. Eso es muy fácil. Es tan fácil que ya lo dejamos. Bueno, ¿de qué les iba a hablar? Ah, sí. Presiones. Estos datos que vamos a dar es de recordación obligatoria. Gracias, mala. A ver, la presión del oxígeno en el alveolo a nivel del mar es de 100 milímetros de mercurio. En alguna literatura van a ver 104, 109, pero un promedio de 100. La presión parcial del anhídrido carbónico, 40 milímetros de mercurio. En el aire alveolar, presión del oxígeno 100 milímetros, del anhídrido carbónico 40 milímetros. ¿Será igual a la presión de oxígeno atmosférico? ¿Igual? No, el oxígeno es menos. Recuerden que el aire alveolar es menos que el aire atmosférico. ¿El anhídrido carbónico será igual al aire atmosférico? No, es mayor, ¿no? Porque se mezcla con el aire alveolar. Bueno, ya hemos analizado esto. En la sangre que está llegando al alveolo, la presión del oxígeno es 40 milímetros de mercurio. La presión del anhídrido carbónico es 45, en alguna literatura van a ver 46. No vamos a pelear por 1 milímetro. Entonces, a medida que la sangre pasa, va cargándose de oxígeno. ¿Y con cuánto sale? Sale con 100 milímetros de mercurio. El anhídrido carbónico, a medida que va pasando frente al alveolo, va saliendo, va dejando, y al final, ¿con cuánto sale? 40. Normalmente, si las condiciones son adecuadas, hay un equilibrio, de modo que entra con 40, intercambia y sale con 100, entra con 45 y sale con 40. ¿Estamos? En los tejidos, a los tejidos, ¿cómo llega la sangre? Llega con estas condiciones. En los tejidos, ¿qué pasa? Se queda el oxígeno y sale el anhídrido carbónico. La sangre venosa, ¿cómo es? La sangre venosa tiene oxígeno 40 milímetros y anhídrido carbónico 45 milímetros. Esto otra vez a los pulmones para intercambiar gas. ¿Listos? Bien, nada especial. El nitrógeno intercambia poco, el agua también, de modo que vamos a fijarnos en el oxígeno y en el anhídrido carbónico. Acá están los datos. En el aire atmosférico 158, 59 creo que dice, ¿no? La presión del oxígeno 159 milímetros de mercurio, del anhídrido carbónico 0.3 milímetros. El aire alveolar 104 de oxígeno, de anhídrido carbónico 40. En la sangre venosa, oxígeno 40, anhídrido carbónico 46, no 46. Esto va a llegar, va a intercambiar. El simplificado tenemos acá. Otros datos numéricos parecidos. Recuerden que los gases siempre se mueven obedeciendo a gradiente de presión. Si la gradiente de presión es mayor, habrá mayor intercambio. Si hay menor, menor intercambio. Una cosa importante: la sangre recorre un determinado espacio frente a un capilar. Acá la gradiente es de 100 contra 40. Pasará cierta cantidad de sangre. Más tarde, acá sigue siendo 100, pero acá ya no 40, digamos 50. Más tarde acá 100, pero acá ya no es 50, 60.
acá más tarde 70, a 80, 90 hasta 100, ya equilibrado y ya sano. ¿Me dejo entender? Entonces la cantidad de oxígeno que va a ir entrando va a ir disminuyendo dependiendo de la gradiente de presión. Al principio pasará gran cantidad de oxígeno, luego va disminuyendo hasta que al final ya no pasa, ya se ha equilibrado. Con el anhídrido carbónico ocurre al revés. Eso es lo que queremos decir con eso. La velocidad de intercambio es proporcional a la diferencia de la presión parcial entre el aire lunar y el capilar sanguíneo. Heterogeneidad de la ventilación: no todos los alvéolos tienen la misma presión de oxígeno. Unidades mejor ventiladas tienen mayor PO2, mejor ventilado, mejor transporte de oxígeno. Ahora sí podemos borrar. ¿Recuerdan a qué hemos llamado espacio muerto? Aire no intercambiado. Volumen de aire que no interviene en los intercambios de gas. Un volumen de aire que no intercambia gas. Mi ayudante, por favor, puede prender el reloj. Gracias, te voy a nombrar ayudante oficial. Así. Bien, entonces, si consideramos un alveolo en particular, un alveolo y un capilar en particular, la relación es tan exacta. Acá entrará cierto volumen de aire, ¿no es así? Acá entrará cierto volumen de sangre, que voy a llamarle P, perfusión. Un volumen de aire que ingresa a los alveolos, un volumen de sangre que pasa frente a los alveolos. Lo ideal, ¿qué cosa es? Que entre cierta cantidad de aire, lo suficiente para oxigenar al volumen de sangre. ¿Sería conveniente que entrara más aire de lo necesario para oxigenar a un volumen de sangre? ¿Sería conveniente? No, ¿qué dice? No, no sería conveniente. ¿Por qué? Porque estarían desperdiciando cierto volumen de aire. ¿Sería conveniente que entre más cantidad de sangre del que es suficiente para oxigenar con ese volumen de aire? Tampoco estaríamos desperdiciando sangre. Entonces la relación debe ser muy estricta entre la cantidad de volumen y la cantidad de sangre. O sea, debe entrar cierta cantidad de aire, lo suficiente y necesario, y nada más que necesario para oxigenar al volumen de sangre que está llegando. O sea, para un adecuado intercambio, la relación entre volumen y perfusión, volumen es la ventilación, volumen de aire que está llegando, la perfusión, volumen de aire que está llegando, debe ser ideal. Y ese ideal es 0.8. Vayan recordando para una clase posterior. Entonces la relación ventilación-perfusión ideal es 0.8. Si D sobre P fuera mayor de 0.8, ¿qué problemas tendríamos? Anemia. A ver, Insuficiencia respiratoria. ¿qué problema habría? ¿Qué estamos desperdiciando? Aire. Por decir, ¿está bien? Por decir, tenemos cualquier cifra. Digamos, tengo 10 mililitros de aire, pero tengo esos 10, el volumen de sangre que está ingresando puede ser oxigenado solamente con 5 mililitros de aire. O sea, 5 mililitros de aire es suficiente para oxigenar a los 5 mililitros de sangre de plasma que está llegando. Pero no llega a 5, sino llega a 10. Entonces, ¿qué estoy desperdiciando? Aire. Entonces, 5 fueron necesarios para oxigenar al sangre que está llegando. Y tengo un exceso de aire. Ese exceso de aire no va a intercambiar. ¿Cómo se llama el aire que no intercambia? Espacio muerto. Entonces, acá tendría lo que se llama fenómeno espacio muerto. ¿Cuándo entonces tengo un fenómeno de espacio muerto? Cuando la ventilación es demasiado para una perfusión adecuada. Si la ventilación es demasiado, estoy desperdiciando aire y tengo un fenómeno de espacio muerto. ¿Se entendió eso? Sí. Si fuera al revés, B sobre P menor a 0.8,
Acá remarquemos ventilación mayor que perfusión. Es esto de acá. Efecto espacio muerto. Acá la ventilación sobre perfusión menor de 0.8. Ahora es al revés. Digamos, está llegando sangre como 10, pero está llegando aire como 5. Esos 5 van a oxigenar a 5, pero tengo 5 de sangre que no es oxigenado. ¿Qué estoy desperdiciando acá? 5 de sangre que no va a ser Oxigenado. Oxigenado. Recuerden para hablar de Shunt, me olvidé mencionarles al hablar ahí. ¿Estamos? Entonces acá estoy desperdiciando sangre. Excesiva cantidad de sangre, perfusión mayor que ventilación. Entonces a eso llamamos efecto Shunt o fenómeno Shunt. Fenómeno Shunt o Shunt, ¿no? Así es. Me salió bien la escritura. Sí, yo también casi me aplaudo yo mismo. También. Dejamos un ratito esto. Nos habíamos olvidado de hablar de Shunt. A ver, ¿cuándo se oxigena la sangre? ¿Cuándo se oxigena? Del ventrículo derecho sale. A ver, recordemos un poco. Venas pulmonares. Tenemos la aorta, la pulmonar, los pulmones, la arteria pulmonar, y de los pulmones salen las venas pulmonares que desembocan en la aurícula izquierda. Recordemos, en el ventrículo derecho, ¿qué tipo de sangre tenemos? ¿Oxigenada o no oxigenada? Vamos a llamarle sangre venosa y sangre arterial. ¿Sangre venosa o sangre arterial? Sangre venosa. En la arteria pulmonar, sangre venosa. En las venas pulmonares, sangre oxigenada, sangre arterial. En la aurícula, sangre arterial. En el ventrículo, sangre arterial. En la aorta, sangre arterial. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo fue que nuestra sangre venosa se transformó en sangre arterial al pasar por los pulmones? Entonces, una sangre que pasa por los pulmones, o mejor, para que la sangre se transforme de oxigenada, de no oxigenada a oxigenada, necesariamente debe pasar por los pulmones, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar si la sangre, entonces, normalmente, el compartimiento venoso, el compartimiento arterial? Normalmente la sangre se oxigena cuando pasa por los pulmones. Bien, entonces la sangre pasa por los pulmones y se oxigena. ¿Qué pasaría si la sangre pasara directamente del lado venoso al lado arterial sin pasar por los pulmones? Acá viene mi sangre arterial oxigenada, se contamina con la sangre no oxigenada y bajaría su concentración, ¿no? A esa comunicación entre el lado derecho, que es sangre venosa, y el lado izquierdo, que es sangre arterial, se llama shunt. Shunt o fuente, bypass veno arterial. Entonces, en los casos de shunt, tengo que la sangre
arterial se contamina con sangre venosa que no ha pasado por los pulmones. ¿Estamos? Acá vuelvan a la figurita que mencionamos antes. Recuerdan que la sangre venosa llega con estos valores, intercambia y sale con estos valores. En los tejidos ocurre el intercambio de gases y sale la sangre venosa con esta presión. Bueno, ¿estamos hasta ahí? Resulta que entonces la sangre que ha pasado por los pulmones, ¿con qué presión de oxígeno sale? Con 100, de anhídrido carbónico con 90. Pero resulta que en la aorta, la presión del oxígeno es de 95 a 97 milímetros de mercurio. No es 100. ¿Por qué será? Del capilar sale con 100, pero en la aorta tengo 97. Ha bajado la cantidad de oxígeno. Es como si hubiese contaminado con sangre venosa. ¿Entienden? O sea, ha ocurrido algún shunt. Y esto ocurre normalmente. Normalmente, ¿dónde es posible que nuestra sangre arterial se contamine con sangre venosa? ¿Recuerdan la vena de Tevesio? Vena de Tevesio, ¿recuerdan? Sí, el corazón todo. La más chiquita del corazón, creo. Tienes el ventrículo, la vena del ventrículo izquierdo. ¿Qué tipo de sangre tiene? Oxigenada. Sangre oxigenada, sangre arterial. De ahí nace la vena de Tevesio, que se meten al miocardio y dejan su oxígeno como cualquier vaso sanguíneo. ¿Y qué tipo de sangre vuelve? Entró sangre arterial, deja su oxígeno en el miocardio. ¿Qué tipo de sangre vuelve? Sangre venosa. Un volumen de sangre que no pasó por los pulmones, entonces bajará la cantidad de oxígeno. Un shunt. Otro shunt. Acá, el débito cardíaco ventrículo derecho es el que viaja por el circuito pulmonar y vuelve a la aurícula izquierda. El débito cardíaco ventrículo izquierdo sale por la aorta. ¿Cómo es el débito cardíaco ventrículo derecho izquierdo? ¿Cuál es mayor? Izquierda. Qué rápido se olvidan ustedes. ¿Cómo están nuestras bombas cardíacas? ¿En serio o en paralelo? Si les pagara para olvidar, ganarían todos los premios. Serían millonarios. En serie. Y si es en serie, ya mencionado, necesariamente el volumen tiene que ser igual. De modo que el gasto del ventrículo derecho es igual al gasto del ventrículo izquierdo. Y el mismo volumen es el que da la vuelta y da la vuelta por el circuito sistémico. El mismo volumen de sangre va dando vueltas tanto en el circuito pulmonar como en el circuito sistémico, ¿no? Es igual. Bueno, entonces, ojo, la circulación pulmonar, ¿qué tipo de sangre carga? ¿Qué tipo de sangre sale por el ventrículo derecho? Sangre no oxigenada. Acá se oxigena y vuelve sangre oxigenada. Bien, todo eso está muy bien. Nuestra sangre venosa es transformada en sangre arterial. Pero los pulmones no necesitan oxígeno. ¿De dónde sacan el oxígeno? Porque por acá está recibiendo sangre venosa. No está recibiendo oxígeno. La vía respiratoria, los bronquios, toda esa vía respiratoria que hemos mencionado, necesita oxígeno. Trabaja, necesita oxígeno. ¿De dónde recibe el oxígeno? No recibe del circuito pulmonar, porque es de sangre venosa. ¿De dónde recibirá? La aorta descendente tiene las arterias bronquiales. Las arterias bronquiales van a nutrir a los pulmones, a toda la vía respiratoria. ¿Qué tipo de sangre va? De la aorta, ¿qué tipo de sangre? Oxigenada. Deja su oxígeno en el tejido pulmonar y desemboca en el sistema, en las venas pulmonares. ¿Qué tipo de sangre?
no oxigenada, porque acá se originó sangre oxigenada en la aorta, dejó su oxígeno en los pulmones, y ahí sale sangre no oxigenada que desemboca en el sistema pulmonar. Otro shunt. Entonces tenemos normalmente shunt anatómicos a nivel de la vena de Tebecio y a nivel de la circulación bronquial. Por esa razón, entonces la sangre arterial no tiene 100 de oxígeno, sino de 95, 97. ¿Estamos? Entonces, sangre que no pasa por los pulmones constituye shunt. Ahora sí nos entendemos mejor. Recuerdan, si B sobre P es 0.8 el ideal de cierto volumen para cierto volumen de sangre, cierto volumen de aire para cierto volumen de sangre. Si el volumen de aire sube. Si ventilación mayor que perfusión, excesiva ventilación, o hay un volumen de aire que se pierde, entonces hablamos de efecto. Si pierdes aire, hay un volumen de aire que no está ventilándose, que no está interviniendo en los intercambios de gases, de efecto espacio muerto. Espacio muerto. Efecto o fenómeno de espacio muerto. En cambio, en este caso, donde la perfusión es demasiado con respecto a la ventilación, ¿qué cosa se pierde? Volumen de sangre. Hay un volumen de sangre que no va a oxigenar.